Tenemos hoy día un problema de un sobreendeudamiento de parte del gobierno federal. Como usted sabe, las dos principales calificadoras de este planeta le disminuyeron el grado de calificación crediticia a México y lo pusieron en una vitrina diciendo: vamos a estar observando tu comportamiento. Si te sigues endeudando, te vamos prácticamente a poner una calificación negativa para que ya los organismos financieros internacionales, si te prestan, te cobren una sobretasa por el riesgo que tienen ellos al invertir en México. Es una situación que desde luego no ayuda a la economía del país. Es una situación que además nos detona la variable del tipo de cambio, y ese endeudamiento vemos que ha detonado otros aspectos como el incremento de las tasas de interés del Banco de México, que de haber iniciado en un 3% en 2016, cierra en 5.25, pero dicen ellos, es para detener el incremento en la paridad del peso frente al dólar. Sin embargo, vemos que todos los días el tipo de cambio frente al dólar sigue perdiendo terreno en peso mexicano. ¿Qué está pasando? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que en esta administración hay un sobreendeudamiento. Los endeudamientos no son malos. Lo que es malo es el sobreendeudamiento. El endeudamiento se puede pagar, financiar, y el riesgo país es medible. El sobreendeudamiento ya no permite hacer afrenta a esas obligaciones crediticias que uno tiene. Lo que ha tenido esta administración es un sobreendeudamiento acelerado. Se ha endeudado muy rápido. No significa que esta administración sea mala. Lo que quiero decirles es que también en todas las administraciones que han pasado, las panistas y las priistas, todas tienen algo deficiente. Pero para hacer un análisis, un balance de esta, aquí hay una sobredeuda acelerada. Ahora, tenemos casi el 50% ya de deuda o de sobredeuda. Hay países como Japón que tienen 3 tantos de su deuda. Es el país más endeudado del mundo. Estados Unidos tiene 2 veces su deuda, es decir, el Producto Interno Bruto, pero son países y potencias que la sobredeuda es deuda. Y nosotros, una deuda sí puede ser sobredeuda. ¿Qué quiero decir con estas frases? Que para esos países desarrollados, una cantidad excesiva de 3 veces su deuda, su capacidad de pago, no es algo que les altere, es manejable porque es un país disciplinado que es garantía que pague. México, sin tener una deuda tan grande, tener nada más la mitad de su PIB de deuda, entonces dicen, ¿sabes qué? Este es un país riesgo, porque este país riesgo tiene conflictos, es emergente, porque no tiene disciplina, no tiene seguridad jurídica, no tiene buenas estructuras de Estado, porque hay corrupción, porque hay peculado, cohecho, enriquecimiento ilegítimo. Entonces todo eso es un país de riesgo. Y para colmo la inversión, para colmo la mala perspectiva de México hacia el exterior no es buena. Entonces, ¿qué ocurre? Las calificadoras a nivel internacional dicen, oye, tu calificación A, AA, AAA, te la bajo a B, W o triple B. Entonces empieza... De estable la bajaron a negativa. Claro, entonces empieza a caer. Entonces todos los que tienen dinero en el país dicen, oye, pues ¿cómo voy a invertir en un país que está a punto de derrumbarse? ¿Cómo voy a invertir en un país que esté a punto de desestabilizarse económicamente? Por más que el presidente diga que vamos en finanzas públicas súper bien. Ahora bien, viene un tema que es de fondo. El tipo de cambio se ha disparado. El Banco de México lo que ha hecho inicialmente es actuar de forma descalendarizada. ¿Qué quiere decir esto? A destiempo. Subo las tasas de interés para frenar que el tipo de cambio se me va. El gobierno, ¿qué dice? No, pues el tipo de cambio se está yendo por fenómenos internacionales, pero toda la vida, en todos los siglos, ha habido fenómenos internacionales. Incluso en el pasado ha habido peores fenómenos que el que se vive en la actualidad. Lo que pasa es que los gobiernos han metido las manos. O de forma calendarizada, anticipada, programada o estratégica, suben tasas de interés y frenan el tipo de cambio, o subastan. Aquí en México, cuando el tipo de cambio se les fue de 12 a 16 pesos, solo subastaron 42 millones de dólares. Y cuando se les vuelve a ir, subastan 100 millones de dólares. Y después subastan 200 millones de dólares.
Para que ustedes lo tengan, cuando se subastaron 100 millones de dólares, un comprador se llevó el dinero. ¿Qué significa? Que es de risa, por eso no mueve los mercados y por eso las tasas de interés se han ido. Ahora, la Reserva Federal de Estados Unidos dice, ¿sabes qué? Mis minutas me dicen que tengo que aumentar tasas de interés. Había tenido cierta estabilidad la Reserva Federal en Estados Unidos, no había aumentado tasas, pero dice, ¿sabes qué? Tenemos que hacerlo para generar una estabilidad en el país. Y regular el consumo. Pero México lo que hace es, hasta la cuarta elevación de tasas de interés, hasta ahí, la Fed anuncia una elevación y el Banco de México lo empata. Dice, ok, día a día, pero le atina a uno de 4 aumentos. ¿Qué Doctor, quiere decir? Eso está muy delicado, ¿no? Doctor, pero todo esto que está sucediendo y esta política que ha estado llevando el gobierno, nos queda claro, o sería esta una de las preguntas, ¿a quién sí está beneficiando en el país? Porque por lo que estamos platicando atiende a que se hace deliberadamente, o al menos eso... Tardíamente, digo, pero a alguien sale beneficiado. ¿Quiénes esos pequeños grupos que saldrían beneficiados con todo esto? Grandes grupos. Es una excelente pregunta, David, porque casualmente, cuando el dólar estaba a 12, 13 y 14 pesos, el mercado de cambios de pesos de repente quedaba vacío. Alguien se llevaba todos los pesos. Okay. Compraban dólares y casualmente empezaban a subir los tipos de cambio. Entonces, muchos investigadores a nivel nacional estamos analizando el fenómeno si alguien está manipulando los tipos de cambio, porque eso sería sumamente grave, Claro. sería muy peligroso. Alguien manipula los tipos de cambio, culpando a los factores internacionales, haciendo manifestaciones descalendarizadas. A mí se me hace muy raro que el gobernador del Banco de México, ante una colisión, él no lo dejen actuar y él diga, pues yo prefiero renunciar porque cuando yo me vaya me van a culpar de todo esto. Y él dice, yo me voy antes de tiempo, antes de que esta bomba reviente. Y va a tener que designar a Peña Nieto a alguien que entonces asuma ese riesgo. Y por eso todos los indicadores dicen, ¿sabes qué? Alguien posiblemente está jugando con los tipos de cambio, se está enriqueciendo, los vende, porque casualmente cuando el dólar está en sus techos o en sus topes máximos, casualmente se vuelve a llenar, hay venta de dólares. Entonces es un tema muy delicado. Pero si alguien tiene esa capacidad para especular con el tipo de cambio y allegarse de beneficios indebidos, afectando a toda la economía del país, ¿dónde está el gabinete económico? Bueno, ahí lo que pasa es que lo que tenemos que esperar es el resultado. Si no es que están siendo una comparsa o un simple objeto de manipulación los propios funcionarios de gobierno. Y lo delicado sería porque antes se robaban las arcas públicas, antes agarraban el dinero público y se lo llevaban, pero ahora el tipo de cambio puede ser la nueva estructura que esté haciendo ricos a los políticos sin que la población se dé cuenta. Es una forma legal. ¿Y qué ocurre? Cuando yo vea que ya el tipo de cambio se me va, empiezo a subastar, subo obviamente las tasas de interés y voy a hacer que el tipo de cambio se estabilice, lo bajo y entonces, ¿qué digo a todos? Ya me fui con un buen tipo de cambio. Pero en ese escenario, entonces, ¿qué nos espera en 2017? Que hoy andamos en 21.40 promedio. ¿Va a seguirse deslizando desde su perspectiva? Va a seguirse deslizando, eso es definitivo que se va a seguir deslizando, y esto sí, no es por culpa del gobierno, esto es por las elecciones de Estados Unidos y porque Donald Trump el 20 de enero va a llegar al gobierno. El problema de Donald Trump, si él mantiene su discurso estático, por ejemplo, él dice, voy a construir el muro y los mexicanos lo van a pagar. Ese discurso lo ha mantenido de forma constante. Entonces, eso hizo que el dólar se deslizara de 18 a 20. Ok, ese fue el discurso. Mientras él siga con ese discurso, ya no pasa nada en el dólar. ¿Por qué? Porque esa noticia ya la sabemos. Pero, por ejemplo, cuando restringe la inversión, cuando hay amenazas a Ford, cuando hay amenazas a General Motors, cuando hay amenazas, entonces es un discurso diferente, es algo que nadie esperaba. Entonces, ¿eso qué hace? Todavía genera mayor incertidumbre. Entonces, a medida que Donald Trump saque nuevos temas, es la medida que el tipo de cambio se va a deslizar. A medida que Donald Trump se mantenga moderado o se mantenga en sus temas, el tipo de cambio va a estar estático en cierto modo. Yo creo que aquí lo que nos debemos de preocupar para el 2017 es que el gobierno ya tiene que intervenir. Y va a tener que intervenir cuando menos, iniciando el segundo semestre del 2017, va a tener que intervenir, porque las elecciones le quedan ya muy próximas. Y va a tener un año para jugar que ese tipo de cambio baje. Perdón, algo que sería muy importante para nuestros amigos televidentes,
con lo que acabamos de mencionar, que acaba de mencionar el doctor Solís, es todas aquellas personas que tengan ahorita un endeudamiento en dólares, yo creo que es el momento de tratar de hacer un esfuerzo, pagarlo, convenir algún buen tipo de cambio, porque ante este escenario la realidad es que su deuda se va a seguir la disparando. deuda se va a seguir disparando, los incrementos de los combustibles que ya hemos hablado van a seguir incrementando, entonces se viene realmente un problema económico para las familias serio y fuerte. Con esto me gustaría irnos a un corte comercial, toda vez que ya nos quedan muy pocos segundos, y ya continuando, que el doctor nos siga dando algunas recomendaciones, ¿no? Porque también dentro de todo este escenario debe haber por lo menos una luz, debe haber algo que nos ayude a mejorar un poco las finanzas familiares. Entonces, amigos, se pueden comunicar con nosotros, recuerden, a través de Facebook en Educación Financiera TV1. Por favor, envíenos sus dudas, comentarios y regálenos un like. Continúen con nosotros. ¿Qué tal un 40% de descuento permanente en tus análisis de sangre con BH y química sanguínea 15, incluyendo riesgo cardíaco? Inscríbete a Círculo Élite, el programa de beneficios de Certus Laboratorio para obtener eso y más. Pide tu tarjeta y rodéate de saludables promociones. ¿Qué me recuerda, Lourdes? Todos los días comemos Lourdes. Esta Lourdes, ¿cómo me recuerda cuando yo estaba en la prepa? Cuando mi papá me daba mi domingo. Y luego también, o esperábamos salir de la escuela para correr a la tienda de la esquina y comprarlas. Y ahora, aquí las tenemos de vuelta. Pero es que sí están bien buenas. Lourdes, qué bueno que volvieron. Este programa llega a ustedes gracias a las empresas socialmente responsables. Certus Laboratorio, haciendo buena química. Distribuidora La Canasta. Si es carne de calidad, es carne de la canasta. Botanas Lourdes, para alegrar sus fiestas y reuniones. Grupo Empresarial de Baja California. Renta de frigoríficos para toda clase de productos. Asesores en administración y productividad. El principal elemento para elevar la productividad es la capacitación. IMSA de México. Su imagen es nuestro negocio.